Bienvenidos y buenas tardes a esta sesión de Ubuntu. Es un gusto en esta ocasión presentar a Carlos Guida en esta mesa de justicia climática. Carlos Guida es uruguayo, residente en Chile desde 2011, es doctor en medicina, se recibió en 1994, desde 1992 está vinculado al campo de estudios en género y masculinidades, con énfasis en salud sexual y salud reproductiva, y en violencia basada en género. Es profesor asistente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde ha integrado el programa de reducción de riesgos y desastres de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, programa del cual fue director ejecutivo desde 2018 a 2020. Actualmente es profesor asociado en la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, siendo director del Departamento de Salud Comunitaria. En el año 2000 fue seleccionado Fellow de Ashoka por su trabajo en masculinidades. Ashoka es una organización internacional que promueve el emprendimiento social mediante la afiliación de emprendedores sociales individuales a la organización, y reúne y cultiva una comunidad de líderes que reconocen que en el mundo de hoy es necesario que todos seamos agentes de cambio. Así que tenemos un líder acá, agente de cambio reconocido internacionalmente, una persona muy agradable, muy cálida, que transmite también ternura y que les va a presentar una mesa compuesta por 4 mujeres maravillosas que tienen mucho saber y mucho conocimiento. Así que bienvenidos todos, un gusto, y en tus manos la mesa, Carlos. Gracias. Gracias, Sol. La verdad que esas presentaciones, creo que lo que más uno se queda es con el buen afecto, ¿eh? Porque los títulos se pueden acumular, pero aprender a querernos y a vincularnos un poquito implica otros tiempos, implica otras actitudes. Bueno, tenemos una mesa que es impresionante porque tenemos una experiencia internacional, latinoamericana, tenemos trayectorias de vida, trayectorias de lucha, de estudio, de espacios distintos, y nos vamos a organizar de esta manera. Vamos a tener unas exposiciones de 10 minutos por cada una de las panelistas, y después nos vamos a dar un tiempo de intercambio, en el cual capaz que me dejan decir algo, pero lo ideal es que vayamos haciendo este intercambio lo más fluido posible, y que si entran preguntas, consultas, sugerencias, genial. Laura Marrero va a comenzar. Laura Marrero es consultora nacional en género y cambio climático ante el Fondo Verde del Clima y es punto focal en género ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para Uruguay desde 2017. ¿Sí? Desempeña este rol en la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Uruguay, donde coordina el grupo de trabajo en género del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. De formación, es socióloga de la Universidad de la República de Uruguay y tiene estudio de posgrado en género y políticas públicas por Flaxo y manejo costero integrado desde la UDELAR, además de capacitación en cambio climático en Ceuta. Hace años que no sabía del Ceuta. Desde hace más de 10 años desarrolla proyectos de investigación en cambio climático y género en estas instituciones del sector público, organizaciones de la sociedad civil y academia. Y nos va a hacer un aporte, que yo tengo algunas pistas para dar, pero prefiero darle la palabra a ella y los minutos. Así que, Laura, te escuchamos y te vemos. Bueno, muchas gracias a todos y todas. En primer lugar, agradecer la oportunidad de participar de esta mesa y conocer más el trabajo de Men Engage, y agradecer especialmente a Men Engage Uruguay entonces por este espacio y este diálogo. Rápidamente, la propuesta, ¿se ve ahí que estoy compartiendo pantalla ya? ¿Está ok? Sí. La propuesta es comentarles un poco cómo está en este momento, de alguna manera, este proceso de integración de género en el marco de la Convención Nacional del Cambio Climático. Es una de las 3 convenciones de Río, es una de las convenciones que nace en una propuesta integrada de género en el año 92 en la Cumbre de la Tierra. La de biodiversidad sí surge con un enfoque de género desde el inicio, pero cambio climático no. Sin embargo, la de cambio climático ha tenido un avance de instrumentos en la integración de género, avance que obviamente está en el marco de un proceso
con muchísimo para mejorar, y ahí desde donde uno se para es como siempre, desde el lugar del vaso lleno o el vaso vacío, pero siempre desde una mirada crítica y vigilante de que tenga un enfoque integral. Y justamente si hablamos en términos de justicia climática versus justicia de género, uno de los conceptos fundamentales que parece aplicar o que es pertinente o que es una de las herramientas que nos sirven es analizarlo frente al enfoque de justicia social y justicia de género, que nos habla de justicia en términos de garantizar la representación, el reconocimiento y la redistribución. Frente a esta adecuación integrada de estos tres conceptos, ¿verdad? Es un concepto que desde el enfoque del feminismo lo trabaja fuertemente Nancy Fraser, que habla de estas tres dimensiones que se encuentran en tensión, que a veces avanzar directamente en una puede llegar a generar una invisibilidad de otras. Por ejemplo, a veces se avanza en términos de participación y nos estamos así generando una idea de falsa igualdad porque no estamos avanzando efectivamente en términos de reconocimiento o en términos de redistribución específica. Entonces, bueno, tres dimensiones que están en tensión, que no son sencillas y que mucho menos son sencillas de medir y darle seguimiento. A esta luz quería, en estos breves minutos, frente a la luz de estos conceptos, y este dilema y esta complejidad, esta integración, que quería hacer la presentación. Habría mucho para decir de este proceso de la integración de género en el marco de las convenciones ambientales, y específicamente la de cambio climático, pero para poner un estado de situación al día de hoy, en el marco del IPCC, por ejemplo, que es el panel intergubernamental de cambio climático, se ha generado ya una mesa de trabajo de género, cuyo énfasis fundamental es aumentar la participación de las mujeres en el marco de los informes técnicos del IPCC. Como ustedes saben, el IPCC es el panel donde se reúnen los científicos que aportan información de todo el mundo hacia el estado y el avance de cambio climático en las distintas disciplinas, y se ha puesto un objetivo que es que participen más entonces mujeres investigadoras como justamente en las investigaciones, en los documentos que se levantan en el marco del IPCC. Y ha tenido un aumento significativo en los últimos tiempos, y el IPCC ha colocado el foco en esto, ¿verdad? En participación, en cantidad de mujeres como indicador, bueno, ¿qué cantidad de mujeres publican entonces en el marco del informe del IPCC? Luego hay otros instrumentos, por ejemplo, que como las estrategias de largo plazo son estrategias de descarbonización de los países que han sido lanzadas en el marco de la Convención recientemente, y que todos los países están generando estos instrumentos, que es cómo el país se piensa en una estrategia de descarbonización de acá a 2050, y esos documentos, enfoques, contenido técnico y político que se va cargando en esas estrategias, que tienen que ver con, o sea, que son de carácter país, de cada nación, las va presentando, también surgen desde la convención con un pedido, con una orientación, con una recomendación de que integren la dimensión de género, de transición justa y de cambio cultural como tres dimensiones transversales que no pueden dejar de estar presentes en una estrategia de largo plazo de descarbonización. Por otro lado, por ejemplo, está todo el paquete de INGEI, que son todo el paquete de inventarios de gases de efecto invernadero, que son los reportes que los países realizan a la convención vinculados a cuáles son los gases que efectivamente y las fuentes de emisión. Y ahí, por ejemplo, es un sector absolutamente técnico específico, que en realidad es uno de los grandes ausentes, si se quiere, a nivel global, de que esto tenga una información, un cruce específico vinculado a lo social, es decir, quiénes están involucrados en esas emisiones, cuáles son las fuentes que más emiten, quiénes son los dueños y las dueñas de esas empresas, quiénes son los trabajadores y las trabajadoras asociados en esas empresas, en qué cadena específicamente de la toma de decisiones y la distribución de recursos vinculados a las fuentes de emisiones se encuentran esos trabajadores y esos dueños de empresas. Ahí hay una gran ausencia aún planteada que será un largo camino a recorrer porque tiene complejidades sustantivas. Luego, uno de los instrumentos fundamentales que tenemos de integración de género es el plan de género específico de la Convención, que surge del plan de trabajo de Lima sobre género en la COP20, pero en esta última conferencia de las partes en diciembre en Madrid, que fue bajo la presidencia de Chile, se aprueba a 2020 y 2024 un nuevo plan de acción en género que tiene un conjunto de áreas prioritarias que de alguna manera viene a hacer un esfuerzo por incorporar las distintas dimensiones que hacen a este enfoque más integrado de lo que uno tendería a creer que se acerca a un concepto de justicia, justicia de género, de justicia climática con enfoque de género, que tiene que ver con esta integración de las
dimensiones múltiples, ¿verdad? No solo la participación de las mujeres, sino también qué tan reconocidas están hombres y mujeres en sus saberes específicos, en sus prácticas, qué tan reconocido está el impacto diferenciado por género en cada una de las cuestiones que involucran el quehacer climático. Y qué tan representados están de la toma de decisiones, porque muchas veces lo que observamos es que las primeras mediciones, ¿qué es lo que nos reportan? Nos reportan conteo. Y acá está ese viejo dilema del conteo, con ese riesgo que tiene el conteo de que se pueda interpretar como que el llegar a un 50 y 50% me está generando alguna condición de igualdad, cuando en realidad realmente es un primer nivel de conteo básico y de participación que me está dando cuenta de cuál es la cantidad de hombres y mujeres que participan en un espacio determinado. Si nosotros vemos, por ejemplo, los reportes de la convención en este sentido, vemos que hay un 40% en la última conferencia, hay un 40% de mujeres que participan en las delegaciones, pero como cabeza de delegaciones un 27%. O sea que la brecha entre quienes participan y quienes son las cabezas de delegación todavía sigue marcando una cifra importante. Y también es un dato interesante cuando vemos esto a la luz de las generaciones. Si nosotros hacemos un corte generacional en cuanto a las personas que participan en las negociaciones y las delegaciones oficiales de cada uno de los países, vemos que recientemente el punto de entrada hacia delegaciones más paritarias viene por el sector de la juventud. Si nosotros hacemos un cruce por generaciones, ahí vemos que hasta los 35 años las delegaciones son paritarias y a partir de los 35 años la brecha empieza a ser muchísimo más grande, pero no solamente la brecha en términos de hombres y mujeres, sino la cantidad específica, la cantidad concreta de hombres y mujeres que llegan a esos espacios es muchísimo más grande en la población adulta, lo cual está hablando entonces de que la juventud tiene un potencial hacia más interesante, es una participación más equitativa, pero todavía sigue habiendo una brecha muy importante para que los jóvenes y las jóvenes participen de los espacios de negociación. Y luego otro de los instrumentos clave para estar mirando estas cuestiones en el marco de la convención son las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son los compromisos que cada uno de los países establece en términos de reducción de emisiones y de compromisos de adaptación. Son compromisos a 5 años que deben ser mejorados en términos de la ambición cada 5 años, que son absolutamente, instrumento muy discutido y muy discutible, obviamente en el marco del Acuerdo de París, porque no implica una cuestión vinculante necesariamente, sino que son los compromisos que cada parte asume. Ustedes saben que esto ha dado múltiples discusiones en términos de la eficacia de este instrumento, pero bueno, es el instrumento que hoy existe y ese instrumento surge entonces también con una vocación de la integración de género, y hay ahí algunos reportes interesantes que, por ejemplo, ha hecho una organización que se llama WIDO, que es una organización internacional que trabaja por los derechos de las mujeres a nivel global, que es un diagnóstico de alguna manera global de cuál es el estado actual de la integración de género en el marco de las contribuciones determinadas a nivel nacional, frente a 3 categorías, y acá es interesante porque ellas no hacen justamente de vuelta un conteo, bueno, ¿cuántos integran género? ¿Cuántos lo ponen en forma denominativa? ¿Cuántos plantean solamente la voluntad de integrarlo? Sino que lo analizan a través de múltiples dimensiones, que en realidad no las voy a nombrar, pero son todas estas que estoy poniendo acá en pantalla, y da resultado entonces un ranking en el cual hay 51 países que estarían con un compromiso activo vinculado a generar instrumentos específicos de transversalidad de género en el marco de las políticas climáticas, 44 que están iniciando y 101 países que todavía no han iniciado este proceso de integración. Entonces, bueno, lo que estoy queriendo plantear de alguna manera es que a partir de los distintos ámbitos, distintos instrumentos, hay distintos niveles de aproximación de género y de integración específicamente de la perspectiva de género en el marco de la Convención de Cambio Climático, que hay algunos ámbitos donde todavía está muy lejano este enfoque para ser integrado, hay otros que tienen un enfoque más integrador y que lo han logrado, y sobre todo la vigilancia, es decir, necesaria vigilancia y cuidado específicamente en el seguimiento de estas cuestiones de no caer en esta ilusión de la igualdad solo y mediante la cuestión del conteo, que es una de las cuestiones en las que entendemos se recurre permanentemente como herramienta. El conteo solo me está hablando de una dimensión, no me está hablando del reconocimiento de hombres y mujeres, sus saberes específicos, sus impactos diferenciados. El conteo, para eso es necesario establecer mecanismos y herramientas de reconocimiento específico. Y por otro lado, el tema de la representación, que tiene que ver, el tema de la distribución específica, que en términos de cambio climático es un componente clave,
porque cambio climático, cuando hablamos de respuesta al cambio climático, hablamos de sectores productivos que emiten fuentes de emisiones, que distribuyen recursos, que es donde se toma decisiones. Por supuesto que el dióxido de carbono es el gran emisor a nivel global. Eso está vinculado fundamentalmente a las empresas de transporte y a la explotación de petróleo, las empresas de transporte. Las empresas de transporte es un ámbito absolutamente masculinizado, donde en general a nivel de la región hay un 85 y un 15% de participación de mujeres. Entonces, cómo de alguna manera en un proceso de transición hacia un desarrollo bajo en carbono o estrategias de descarbonización en el marco del proceso de desarrollo de nuestros países, podemos entonces también asegurarnos de que exista una redistribución entonces también en términos de estas nuevas tecnologías, nuevas maneras de producir y vincularlos con los recursos, que impliquen necesariamente un reconocimiento de los saberes de cada uno y cada una de las partes. Entonces, y que entonces ahí sí podemos decir, bueno, hay un 50 y 50% de participación en términos del horizonte de igualdad de género, pero que nos asegura que efectivamente hay un reconocimiento de una redistribución. Cierro por aquí, en realidad como desafíos, lo acabo de plantear, hay un avance entonces en la integración de género, pero un desafío de avanzar entonces en este enfoque más integral, y fundamentalmente no hice un análisis de esto en la presentación, pero me parece que es de orden igual expresable al final. Sigue existiendo un enfoque de la mujer como vulnerable, y la mujer como vulnerable per se. Parece que a mí me está provocando una especie de alergia ya cuando empiezo a escuchar: las mujeres en América Latina son más vulnerables al cambio climático, punto. Y ahí termina. Entonces parece que las mujeres somos unas solas en América Latina. Supongo que los hombres también deben ser una sola manera de estar en el mundo, cuando debe ser uno de los territorios más diversos, con más diversidad cultural, y que nos obliga mínimamente un enfoque interseccional que nos coloque en términos de, bueno, ¿cuál es el cruce de esto con nuestra ascendencia étnico-racial? ¿Cuál es nuestro cruce con nuestro sector socioeconómico? Mínimamente ese enfoque para poder decir que estamos hablando de un enfoque integral. Y por supuesto que el enfoque de masculinidades no lo nombré porque tampoco está presente, y es uno de los grandes desafíos entonces a trabajar. Muchas gracias, dejo por aquí. Brillante, Laura, realmente un aporte muy sustantivo, porque lo que dices lo dices con mucha trayectoria. Tenemos mucho que hablar porque lo que presentábamos ayer está en sintonía con tu planteo. Y bueno, ahora vamos a seguir escuchando a las colegas. A veces son miradas que son más regionales, por ejemplo, Leticia Yalí, que desde Brasil, que se define como feminista, que es profesora de la Universidad Federal Rural de Pernambuco, ¿sí? Trabaja en agroecología, en feminismo y ruralidades, forma parte del grupo de trabajo de mujeres de la Articulación Nacional de Agroecología, y desarrolla proyectos de investigación y extensión en temas como mujeres y acceso al agua en el semiárido brasilero, mujeres y acceso a la tierra, mujeres rurales y contribuciones para la seguridad alimentaria, mujeres rurales como guardianas de las agrodiversidades. Y bueno, va a abordar algunos de estos aspectos de mujeres y agroecología y las contribuciones a las agrodiversidades, además en un panel y en un gran encuentro Ubuntu que trabaja masculinidades. Así que Leticia, todo tuyo, los 10 minutos, ou quizá algum minutito mais. Então, obrigada pelo convite. Vou falar despacio, vou falar em português, que é o meu idioma, e que também penso que é um bom desafio nessa arena Ubuntu, né? Para construirmos um novo idioma mundial aí. Então, eu vou pedir para passar a apresentação e vou agradecer a apresentação de Laura, porque eu acho que a gente vai conseguir, sim, se comunicar bastante, Laura. Eu acho que, de fato, nós não estamos falando de qualquer mulher, né? Nós não estamos falando de uma mulher universal, né? E nem estamos falando de... E eu começo aqui já também trazendo essa perspectiva, né? Nós vamos trazer uma experiência, né, de mulheres agricultoras familiares do sertão do Brasil, né? Da região semiárida brasileira.
Eu não sei se está aparecendo a apresentação. No, todavía no, Sol, no sé si esperamos un minuto más, ¿qué pasó con la presentación? Permiso, ¿la presentación la ibas a compartir tú o la íbamos a compartir nosotros? Ustedes que estoy en teléfono. Ah, estás en el teléfono, espérame un segundito. Porque habíamos entendido que eras tú, perdón. Puedes ir comentando que já vamos subindo a apresentação. Outra coisa também que para mim é muito importante é essa perspectiva interseccional, né? Não há a gente não consegue falar de justiça climática sem pensar em outras questões, né? Como a questão racial, como a questão de acesso à terra, como a questão de acesso à água, né? Então a violência contra as mulheres, a violência de gênero, a injusta divisão sexual do trabalho. Então, pode passar, por favor? Eu começo, né, fazendo uma pergunta, então. O que é justiça climática para as mulheres agricultoras familiares do semiárido brasileiro? E trazendo que essas mulheres agricultoras, né, essa categoria mulheres agricultoras familiares, em si, compõe uma diversidade de identidades e de formas de relação com a terra e com a natureza, né? E que nós estamos falando de mulheres que vivem sobre a opressão do patriarcado e do capitalismo. Desculpa. Pode voltar, por favor. E que essas opressões também marcam, né, essa forma de domínio, né, sobre a vida, e que a gente não pode perder isso de vista. Então, pode colocar no mapa? Isso. Para vocês se localizarem, né, para se ubicarem, nós estamos falando dessa região do Brasil. O Brasil é um país muito grande, então nós estamos falando de uma região que compõe 12% do território nacional, né? E nessa região vivem 22 milhões de pessoas, né? É maior do que a população de muitos países. E que essa população gira em torno de 12% da população brasileira. Nós estamos falando do semiárido mais populoso do planeta, né? E que desse semiárido, 63% da população vive, 63% da população do Nordeste do Brasil vive no semiárido e 44% vive no semiárido, vive no rural, né? Então, são pessoas que vivem em região rural brasileira. Esse semiárido, pode passar, por favor? Ele é fortemente marcado por uma visão. Esse semiárido ele é composto por um bioma que é específico do Brasil, um bioma caatinga. Ele tem um déficit hídrico, né? São menos de 600 milímetros de água por ano de chuva. Mesmo assim, é um dos semiáridos que mais chove no mundo, né? Mas ele é fortemente marcado por uma visão de seca, de pobreza, de miséria, o que contribui para uma grande concentração de terra e de água, né? E aí a gente tem duas visões distintas desse mesmo espaço, né? Uma visão de combate à seca e uma visão de convivência com o meio ambiente, de convivência com o semiárido. Isso é fundamental para a gente compreender em que campo se coloca a luta das mulheres. Pode passar? Bom, então nós temos duas narrativas distintas e também que estão em disputa, né? Nós temos uma ideia de miséria, de fome e de pobreza que se coloca em contrapartida a um espaço de luta, de resistências camponesas. Então, nós temos diversas lutas como o cangaço, como canudos, como o nascimento do movimento de mulheres trabalhadoras rurais, o polo sindical e a própria ASA, que é a articulação do semiárido, enfim. Então, como que esse espaço se configura como esse espaço que se coloca na disputa dessas visões distintas? Pode colocar, pode passar? Bom,
Quando eu olho, né, a situação do acesso à terra no Brasil, né, apenas 19% dos estabelecimentos rurais no Brasil são de domínio das mulheres. Pode passar. Quando eu olho em relação ao tempo de trabalho, né, doméstico, ao tempo de trabalho, as mulheres trabalham em média 16 horas a mais que os homens, né? As mulheres rurais trabalham em média 16 horas a mais que os homens por semana. Pode passar. E esses são marcadores profundos de desigualdade na vida das mulheres, né? Então, a partir desse pano de fundo, né, nós fizemos uma pesquisa, que foi uma pesquisa, né, das cadernetas agroecológicas, e que se propunha mostrar a contribuição econômica e ecológica das mulheres no semiárido brasileiro. Essa investigação envolveu 642 agricultoras em 7 estados do Nordeste do Brasil, em 113 municípios e 415 comunidades, né? Nós queríamos mostrar essas distintas racionalidades no que tange a lógica da produção agrícola das mulheres, né? Então, o que as mulheres produzem para a venda, que é visibilizado na lógica do capital, mas tudo que elas produzem na lógica da troca, do câmbio, né, da donação, do que doam e do que autoconsomem, está no campo do invisível, porque se destina à lógica da reprodução, né? Então, esse trabalho não é percebido, não é reconhecido e se coloca também como um trabalho, um não trabalho na vida das mulheres, né? Então, a pesquisa vem nos mostrar que parte significativa do trabalho das mulheres é destinada a essas outras racionalidades que também contribuem para o não reconhecimento delas no que tange a segurança alimentar, a sua contribuição para a preservação da agrobiodiversidade e para o fortalecimento do tecido social. Pode passar? Bom, a pesquisa mostra, né, que essas mulheres, 54% delas possuem terra, mas apenas 18% delas possuem terra em seu nome, né? Quando a gente vai olhar na sua relação com a água, 73% delas possuem cisterna de bebê, que é uma política muito recente do governo brasileiro, né? E 39% possuem cisterna de produção, né? A cisterna de bebê é aquela cisterna em que se destina 16 mil litros de água apenas, né? 21% ainda dessas mulheres recebem caminhão-pipa, né? Que é uma relação de bastante domínio, de bastante opressão que se coloca nessa região do Brasil. Pode passar. Então, essas são algumas fotos que a gente encontrou, né? Fila das mulheres, a maioria das mulheres, né? Com latas, esperando, né? Esse homem aí organizando a fila. O caminhão-pipa, que é esse caminhão que entrega a água, né? Como, ou ele é muito caro, ou está numa relação de dominação, né? Dos políticos locais. Enfim, pode passar. E aqui algumas experiências já de mulheres com acesso à água, né? Então, a gente percebe que essas mulheres, quando têm acesso à água, há uma diminuição significativa do trabalho doméstico e de cuidados, há um empoderamento na participação dessas mulheres no que tange o reconhecimento do direito à água e o questionamento às estruturas tradicionais de poder local, e uma mudança significativa na melhoria, na alimentação e na segurança alimentar. Então, essas são algumas fotos de mulheres que receberam água, né? Que receberam a cisterna e que hoje têm esse domínio da água. Pode passar? Esse é um depoimento, né, de uma das companheiras que diz: vi muita gente prometendo poço, cacimba, açude, em troca de voto, e depois que o candidato ganhava, nem lembrava de nós.
Quando comecei a participar das reuniões no sindicato com a ASA e dos cursos, fui entendendo como eram as coisas e agora, sinceramente, dá até vergonha. Aqui, político não chega mais prometendo água, não que nós botamos para correr. Temos até mais respeito. No mês passado, fizemos uma caminhada em defesa do nosso rio, porque sem ele, aí é que não temos mais água mesmo. Pode passar. Bom, e aí, na pesquisa, né, quando a gente pergunta quem é responsável ainda pelo trabalho doméstico, 85% das agricultoras são responsáveis sozinhas pelo trabalho doméstico, né? Então, a gente percebe que essa também ainda é uma questão, é um marcador social de desigualdade, né? Apenas em 7% dos casos, as mulheres dividem com outras mulheres, e só 2% em 6% dos casos, algum outro integrante da família ou homem também divide o trabalho doméstico. Pode passar? Bom, a pesquisa das cadernetas, então, mostrou para nós, né, que as mulheres têm um papel fundamental na contribuição da agrobiodiversidade da vida, né? Elas encontramos 140 espécies, né, encontradas, 80 espécies de animais e vegetais e mais de 50 tipos de sementes crioulas e nativas. Suas práticas contribuem para o fortalecimento do território, do tecido social, né? 70% do que elas produzem se destina ao autoconsumo, doação e troca. As mulheres, então, são sujeitos fundamentais na construção do conhecimento agroecológico. Pode passar, por favor? Então, aí nós temos a Dona Socorro, né, como uma guardiã da agrobiodiversidade. Dona Socorro vai dizer: as pessoas diziam que eu era louca, que eu era doida, que eu só andava olhando para o chão, catando semente. Hoje vendo mudas e cuido da caatinga. Então, Dona Socorro é uma guardiã da agrobiodiversidade. Pode passar. As mulheres, né, como garantidoras da segurança alimentar. Essa é uma outra mulher que também era chamada de louca, né? Ela diz: meu marido disse que eu era louca, agora todo mundo aqui é louco, meu neto come tudo que tem aqui e agora ninguém mais compra remédio na cidade. Pode passar. E as mulheres, né, como defensoras do meio ambiente, essa Silene, que é uma apicultora, ela vai dizer, né, aqui tudo estava destruído. Só um minuto, por favor. Aqui tudo estava destruído, não tinha flor, não tinha nada. Então, ela diz, né, olhei para o lado e fui, hoje sou reconhecida e isso me fortalece. Pode passar. E para finalizar, né, eu acho que é como pensar a justiça climática à luz da interseção com outras injustiças, de gênero, de raça, etnia e classe. E dialogando um pouco com a Laura, né, eu acho que a gente tem que pensar essas questões, problematizar algumas outras, né, e olhar a partir das experiências vividas. Obrigada e desculpa o barulho do doméstico, né? O cachorrinho. Qué bom. Qué bueno, Leticia. Tu presentación también tiene mucho que ver, indudablemente, con el primer planteo, con lo que hace la mesa, y además tu posicionamiento no solo como académica y profesora, sino como feminista y rescatando estas luchas, esto de tanto de lo invisible de lo que estamos conversando. Ahora vamos a presentar, vamos a tener una conversación entre todas, pero ahora Carolina Orellana Sepúlveda de Chile va a conversar con nosotros. Ella es voluntaria de la Casa de la Mujer de Quintero, que es una organización feminista que ya cumple 28 años de trabajo con mujeres y niñas que sufren violencia, y Carolina hace 17 años que está integrada. Carolina Orellana es terapeuta en bioenergética, es maestra de Reiki, Usui, instructora de Hatha Yoga y yoga terapéutica, egresada de psicología,
Y en el año 2011 empezó a involucrarse en temas de ecología, ¿sí? Viendo el ecofeminismo y trayéndolo hacia su agrupación. Hizo un diplomado en Ecología Social y Ecología Política en 2016 y fue cofundadora de la agrupación de mujeres en zona de sacrificio, participando en movimientos como Salvemos Quintero en el año 2014 y en el Cabildo Abierto de Quintero en el año 2018. Ambas instancias creadas tras las catástrofes ambientales que son conocidas en Chile y en el mundo. Es cofundadora de la Mesa Social de Quintero, que reúne a 9 agrupaciones que trabajan en la defensa de la salud, del medio ambiente y de derechos humanos en Quintero, en Chile. Y su presentación va a abordar el daño a la salud que el sistema y el modelo socioeconómico de desarrollo en Chile le hace a un pueblo, a su pueblo, que es denominado zona de sacrificio. Adelante, Carolina. Gracias. Un gusto, ¿me escuchas bien? Sí, un gusto estar acá con ustedes. Les saludo con mucho cariño y les doy las gracias también por este espacio, por esta oportunidad para poder compartir con ustedes lo que vivimos acá en Quintero específicamente. Necesito sí que me ayuden para poder mostrar mi presentación. No alcancé a entrar rápido desde un comienzo. ¿Me pueden ayudar alguien? Para poder mostrar. Permiso, ¿precisás que te compartamos o lo compartís tú? Es que eso, para compartir la presentación, no sé si la ven, ¿cierto? Está comenzando. Dice, ha comenzado. Ahí bien. Ahí sí. Ahí sí. Espérame que necesito que vaya a la primera. No, esa no. Perdón. Esta. ¿Ahí sí? Vemos el aumento de las consultas por bronquitis agudas y crónicas, pero creo No. que hay una primera. ¿Pueden ver o no lo que les estoy mostrando? ¿Ahora sí? Permiso. Se ve, No. pero no está en la primera. ¿La ven? Ahora No. sí. Nos quedamos en una lámina, Carolina, que es parte de la presentación, pero parecería que fuese la final. Creo que tienes que apoyar en el primer slide, a ver si así funciona. Sí, es que yo lo estoy viendo. Después ven la siguiente lámina que dice historia, ¿o no? No, quedamos solo con esa. Quizás Sol te pueda, no sé si puedes ayudarla a pasarla tú o cómo podemos hacer. Ya la compartimos porque como pensamos que la pasaba ya la compartimos. Pero seguí hablando que ya te ayudamos. Empezá que ya te ayudamos. Relajada, Sí. que ya salimos bien. Ya, perdón. Bueno, primero me gustaría comenzar esta presentación rápidamente comentando un aspecto muy importante para nosotros que tiene que ver con la historia. ¿Y por qué rescatar la historia de Quintero y de Puchuncaví? Precisamente porque en los últimos 50 años se nos ha querido encasillar o que nos identifiquemos solamente con el cordón industrial. Por lo tanto, para nosotros hoy día es muy importante rescatar nuestra historia, rescatar nuestra cultura, rescatar todo lo que tenga que ver con la riqueza de nuestra vida. Por lo tanto, la historia de nuestro sector parte desde hace muchos años atrás con la cultura Bato, y los registros arqueológicos que tenemos en nuestro sector respecto de esta cultura datan de 1470 después de Cristo, perdón, y esta cultura Bato se asentó en la comunidad de que hoy es Quintero y Puchuncaví, que es una zona costera, por varios siglos. Por lo tanto, hoy en día tenemos conchales, tenemos distintos sectores en donde podemos dar cuenta de la riqueza
de nuestra bahía. Quintero fue fundada el 24 de noviembre de 1864. No sé si pueden ver las fotografías antiguas en donde aparece Quintero, un pequeño pueblito con una playa. Se caracterizaba por ser ambas comunas, comunas con un litoral hermosísimo, con campos dunares de muchos kilómetros, bosques esclerófilos, una flora y fauna abundante. De hecho, fue Quintero el primer balneario de Chile, y sus actividades económicas se centraban principalmente con la agricultura y con la cultura de la pesca. Obviamente que también todo lo relacionado con el turismo. Ya en el año 1964 se instala la primera chimenea que comienza a dar el primer paso para lo que es hoy en día el cordón industrial de la bahía de Quintero y de Puchuncaví. Es una bahía que une ambas comunas, Quintero por un lado y Puchuncaví hacia el norte. Ya en 1966 se construye el puerto Ventanas. En ese tiempo era Chilgener, que actualmente corresponde a la empresa AESGener. Es súper importante destacar que antes de la instalación de estas industrias, en 1952, el 75% de la población se dedicaba a la agricultura. Ya en el 70 disminuye dramáticamente a un 36.5%, y hoy en día apenas cuenta con el 10%. Actualmente, la bahía de Quintero ya llevamos 55 años de actividad industrial ininterrumpida, en donde la contaminación ha degradado no solamente la biosfera de la que somos parte, sino que obviamente nuestra vida, nuestra salud, imponiendo injusticia social, injusticia ambiental, y amenazando actualmente con la extinción de la cultura de la pesca producto de la contaminación. En este momento, el cordón industrial posee 19 industrias altamente contaminantes y molestas, siendo las más contaminantes la empresa nacional del cobre, Codelco, AESGener, con 4 termoeléctricas, Enel, Oxiquim, que es una empresa que abastece de químicos a todo el cordón industrial, ENAP, que es la empresa nacional de petróleo, Gasmar, Puerto Ventana, Catomotún Energía, Cementera Biobío, etc. En nuestra bahía tenemos una de las grandes problemáticas que tenemos hoy, es que no deja de crecer. A pesar de haber sido declarada zona saturada en 1992, la bahía no deja de crecer, no dejan de instalarse industrias o de presentar proyectos para ampliar las que ya existen. La ley se ajusta al beneficio de las empresas, obviamente permitiendo que se instalen en sectores tan vulnerados como Quintero y Puchuncaví, acentuando mucho más la pobreza, acentuando mucho más las enfermedades que tienen que ver con la contaminación, y siempre con un discurso de desarrollo, de beneficio para el país, en desmedro de comunidades tan golpeadas como Quintero y Puchuncaví. Por lo mismo nos denominan zonas de sacrificio. Y este solo nombre pareciera ser un sinónimo para dar derecho a las autoridades de turno para poder generar proyectos energéticos en el sector que nos dejan todas las externalidades negativas, empobreciendo y precarizando nuestra vida. Existen muchísimos estudios en la bahía, muchos estudios que dan cuenta de cómo nosotros vivimos actualmente. Gran parte de estos estudios corresponden a la comuna de Puchuncaví. Quintero desafortunadamente no cuenta con toda la gama de estudios que tenemos en la comuna vecina, pero en Puchuncaví ya podemos ver que una vez que se instala el cordón industrial tenemos sectores de alta contaminación de suelo, por ejemplo, en donde hay componentes cuya concentración son altamente peligrosas para la salud humana. Y en este mapa tenemos
que en la comuna de Puchuncaví, con rojo, están todos los colegios con la cantidad de suelo en la comuna. Si ustedes ven, todos los colegios de la comuna de Puchuncaví tienen metales pesados en los suelos, poniendo en riesgo la salud de los niños, niñas y adolescentes de esta comuna, aumentando, por supuesto, un sinfín de problemas. Y esto corresponde, como bien nos explican acá los expertos, las personas que nos colaboran con nuestras acciones con la resistencia y la defensa territorial, nos han explicado un término que tiene que ver con el riesgo extra o adicional de cáncer. El cáncer es una de las enfermedades con mayor prevalencia en estas ambas comunas, por lo tanto, el solo hecho de vivir en Quintero y en Puchuncaví y estar expuesto de forma crónica a metales pesados nos hace tener un riesgo extra o adicional respecto de desarrollar esta enfermedad en cualquier etapa de la vida. Mientras más años una persona vive en cualquiera de estas dos comunas, más se expone y más aumenta el riesgo adicional. Acá tenemos una foto, por ejemplo, del día en donde se celebra Fiestas Patrias, 18 de septiembre, en donde todos los colegios de Quintero y Puchuncaví salen a celebrar, ¿cierto?, este día tan importante para el país. Y acá podemos ver que mientras los niños desfilan, orgullosos, pero con una profunda desesperanza prendida, atrás tenemos el cordón industrial emanando tóxicos todos los días, las 24 horas del día. A pesar de, algunos datos rápidamente, cerca del cordón industrial, cerca del 70% de las importaciones de insumos para la actividad minera en Chile entran por la bahía de Quintero. El cordón industrial de la bahía de Quintero pertenece al sistema interconectado central, por lo tanto es un polo energético. Ya en el 2004, Codelco admitía que respecto de los riles, de las basuras que arrojaban al océano, admitían que la refinería arrojaba al mar 384 toneladas de sólidos, siendo 5 toneladas correspondientes al cobre, 3.8 toneladas correspondían al níquel y 77.8 toneladas corresponden a arsénico. Ya los últimos 54 años, si sacamos la cuenta, han arrojado al mar más de 4.200 toneladas de arsénico al océano, sin contar los reiterados derrames de petróleo, responsabilidad de ENAP. También tenemos que los sistemas de enfriamiento de las calderas de las termoeléctricas a carbón obsoletas, que son de AES Gener, remueven cerca de 315 metros cúbicos de agua de mar, matando al año 10.5 billones de larvas de molusco. Por lo tanto, eso ha provocado que los recursos marinos de la bahía de Quintero vayan disminuyendo dramáticamente. En los últimos 10 años, Quintero y Puchuncaví han tenido más de 10 nubes tóxicas de dióxido de azufre anuales, siendo las más altas el año 2017, con una concentración de 3.800 microgramos de dióxido de azufre. También hay un aumento progresivo de las enfermedades respiratorias y de cáncer. El 46% de los fallecimientos en Puchuncaví son causados por esta enfermedad, según el estudio que hizo el Departamento de Salud de la Municipalidad el año 2010. Y también de 229 embarazos, 10 pueden terminar en abortos espontáneos, 5 corresponden a nacimientos con guaguas con malformaciones congénitas, y esto también tiene que ver con una estadística de la Municipalidad, del Departamento de Salud, de la Municipalidad de Puchuncaví del año 2015. 2014 tuvimos un derrame de petróleo enorme. Aquí hay fotos de la playa de Ventana, del borde costero de Quintero, en donde el petróleo contaminó toda la bahía. Estos son los ductos de los flexibles de la monoboya del terminal multipropósito, en donde los flexibles claramente no tienen mantención que corresponde y presentan esas perforaciones por donde se filtra también, se filtraba porque los cambiaron afortunadamente después de las denuncias que hicimos como comunidad.
hay varios estudios que dan cuenta de la disminución de la flora y fauna en la bahía de Quintero. Aquí, por ejemplo, el recurso de la lapa, que es un molusco de 57.876 individuos, bajaron a 7.080 después del derrame de petróleo del 2014. Algunos de los efectos del cordón industrial en la bahía, en el mar específicamente, tiene que ver con que hay metales pesados en los organismos acuáticos, por lo tanto, ha sido una destrucción permanente, sostenida, en donde el mayor daño que hemos visto principalmente desde nuestra organización tiene que ver con el imprinting que viven las mujeres una vez que deciden gestar. Y es el imprinting, la acción en donde lamentablemente la mujer al decidir gestar traspasa la carga de metales pesados de su cuerpo al feto en formación, aumentando el riesgo de generar enfermedades neurológicas, malformaciones congénitas o desarrollar cáncer una vez que nacen. Y en plena pandemia hemos tenido 8 alertas. ¿Permiso? ¿Sí? ¿Estaríamos en tiempo? Ok, termino inmediatamente. Quería finalizar diciendo que en esta pandemia, en Quintero y Puchuncaví, tuvimos 8 alertas ambientales por mala calidad de aire. Por lo tanto, aumenta el riesgo de desarrollar aún más, con mayor intensidad, el coronavirus una vez que las personas se contagian, tener las vías respiratorias inflamadas por la exposición crónica a metales pesados. Eso. Bueno, muchísimas gracias por tu aporte. Ya en un momento se sube nuevamente Carlos a la presentación, que tuvo un pequeño traspié y se cayó del sistema. Así que mientras entra Carlos, con gusto le damos paso a la última ponente del día de hoy. Carlos, ¿lograste entrar? Parece que todavía no. A ver si esperamos la entrada de Carlos. Aarón. Sí, ahí pude entrar nuevamente. Bien, bienvenido nuevamente, bienvenido. Qué cosa, qué cosa. Mira, yo diría, Carolina, que a veces nos hacen cosas en nuestros trabajos que activistas. No, va con amor. Sí, no pasa nada. No, me perdí la presentación de Carolina, pero la he visto presentar muchas veces en instancias nacionales e internacionales. Así que, bien. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es pasar a nuestra última panelista. ¿Se escucha? ¿Se me escucha? ¿Sí? Fuerte y claro. Bueno, Juliana Larrea de Perú, que es de formación ingeniera ambiental, participa de un colectivo que se denomina Justicia Climática en Perú, llamado Tierra Activa, ¿no? Procuran mirar desde un enfoque interseccional diversos temas vinculados a la desigualdad en un contexto de cambio climático. Juliana es ingeniera ambiental con experiencia en gestión ambiental y de recursos naturales y ha codiseñado y cogestionado diferentes iniciativas multinivel en políticas, programas, planes, proyectos, plataformas, en temáticas que tienen que ver con la adaptación al cambio climático, la conservación, la agroecología. Es tan extenso el currículum que me voy a quedar con los minutos de ella. Así que estamos ante una persona muy, muy capacitada y muy vinculada a estos temas, y le doy la palabra a Juliana y la pantalla. Gracias, Carlos, muy amable. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Desde Tierra Activa también nos satisface mucho poder compartirles un poco las preocupaciones alrededor de este tema de justicia climática y un poco el contexto de Perú, ¿no? Y ya para no perder mucho tiempo, bueno, acá les pongo como una imagen de Tierra Activa en uno de sus encuentros. En realidad, justicia climática la abordan diferentes actores. Somos uno de estos actores, ¿no? Participan tanto colectivos como sociedad civil, ONGs, gremios, ¿no? Diversos, e incluso también colectivos culturales, ¿no? Que abordan más a veces los temas de memoria, historia, ¿no? Que tenemos también varios procesos sociales que han sido fuertes, ¿no? De mucha violencia y desapariciones. Bueno,
acá hay como el primer antecedente de justicia climática, que fue cuando nos tocó ser país anfitrión en una de estas COPs, ¿no? Que fue la COP20 en 2014, se conformó la Cumbre de los Pueblos y fue conformada por todas estas organizaciones que ven ahí, y dentro de estas nos reconocen como colectivos juveniles, como un grupo, porque ahí todavía era muy incipiente el trabajo de colectivos en general alrededor de estos temas. No había una organicidad realmente para el 2014 todavía fuerte. Sin embargo, Tierra Activa sí fue iniciando su trabajo desde el 2013, pero era todavía incipiente, ¿no? Porque para lograr estos procesos toma tiempo en enlazar con la gente, el trabajo de confianza, y como primer paso Tierra Activa generó un espacio de participación justamente, y también seleccionó jóvenes de diferentes ámbitos regionales para traerlos a Lima y que puedan participar de este evento. Entonces, por eso el trabajo se fue desarrollando un año antes de este evento de la COP20, ¿no? Este espacio se llamaba la Casa Activa, donde se podían abordar varios temas de esta agenda. Era una casa abierta para desarrollar talleres, reuniones, creación artística, radio comunitaria, hablar de comercio justo, estas economías solidarias, ¿no? Y básicamente la idea de la casa era que sea guiada bajo los principios de no violencia, ¿no? De tolerancia y de respeto, de escucha y de autonomía. Nada de proselitismo, y de hecho hasta ahora el colectivo se mantiene así, ¿no? Apolítico, y creo que eso es lo que nos ha ayudado a continuar, a pesar de que los miembros activos tal vez se puedan haber reducido o temporalmente según haya demanda de los temas, porque realmente nadie recibe un sueldo por este activismo. Es una actividad que hacemos fuera de nuestras labores como profesionales o como individuos en general en nuestros ámbitos, ¿no? Entonces, Tierra Activa se fue convirtiendo pues en un movimiento, una red que buscó fortalecer este movimiento climático y también motivar, incentivar y fortalecer las capacidades de otros colectivos que se iban formando, que son más jóvenes ya que nosotros ya somos como de las primeras promociones, digamos. Y bueno, estamos ahí intentando seguir tejiendo igual con todos a partir de los aprendizajes que ya tenemos. Esta es un poco la imagen de nuestros ámbitos. Tuvimos encuentros macroregionales para poder hacer nuestro tejido, ¿no? En la zona Amazonía Norte, en la zona sur, en Cusco, ¿no? Tuvimos otro encuentro macroregional centro y Amazonía, por supuesto. Estos son un poco de las imágenes de los miembros, de los temas de lucha, ¿no? Que tenían que ver mucho con el tema del cuidado de los defensores ambientales, de visibilizar sus luchas y el poco acceso a justicia que han tenido ellos en sus demandas, en las garantías que fueron solicitadas y que lamentablemente luego acontecieron en decesos, ¿no? En asesinatos. Hemos visto varios partir, ¿no? Entonces eso ha sido como muy doloroso alrededor de temas de extractivismo, de mercados ilícitos, como lo es la tala ilegal. Y justo el año de la cumbre, justo el año de este evento, ¿no? de la COP20, fallecieron 4, de hecho fueron descuartizados 4 indígenas en la zona de Sahueto, en Ucayali, ¿no? Aparte de Tierra Activa, les quería mostrar algunos también otros espacios de justicia climática. El MOSIC es en realidad una ONG, el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, pero trabajan con muchos jóvenes. Luego está este otro espacio que son los jóvenes peruanos frente al cambio climático, el JPCC también. En realidad cada uno tiene su dinámica y van surgiendo otros como este Viernes por el Futuro, también motivados por esta activista joven internacional que también nos inspira, ¿no? En estas nuevas luchas con esta convicción. Y este activismo que va surgiendo en realidad se va mayoritariamente desde los ámbitos urbanos, y para ahí darles una imagen, en realidad en Lima se concentra 35% de la población peruana y el 75% de la población es urbana y el resto es rural, ¿no? Entonces, en realidad, que sea este porcentaje de las juventudes interesadas en activismo es grande, y de hecho eso lo hemos visto ahora en la coyuntura política que aconteció, ¿no? La vacancia presidencial, que seguro por medios se han enterado. Hemos tenido este proceso de vacancia del anterior presidente transitorio, cuando se destituyó a Vizcarra, a nuestro expresidente, que ya le faltaba poco para culminar y convocar a nuevas elecciones, y hemos tenido pues esta movilización casi masiva, ¿no? Masiva, realmente masiva. Aparte de estos colectivos, hay en torno a la agenda de cambio climático y de justicia climática, evidentemente representaciones indígenas,
tenemos a las dos primeras que están aquí, Aidesep y CONAP, que son amazónicas y son las más antiguas y las que tienen mayor, digamos, representatividad a nivel de territorio, porque tienen muchos más años y abarcan mucho más espacio, digamos, territorial. Pero han surgido también otros colectivos otras organizaciones como NAMIAC, que es la Organización de Mujeres Indígenas y Andinas, la FEMUCARINAP también, que es más del ámbito sur, la Confederación Nacional Agraria también es bastante antigua, y CONVEAGRO, que también es un gremio agrario de bases, ¿no? Todos tienen sus bases subnacionales, y hace poco han sido invitados a conformar una plataforma de pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático, ¿no? Para comentarles, acá en Perú, el tema de definición de pueblo originario o pueblo indígena en realidad está sujeto a un reconocimiento por el Ministerio de Cultura y tiene que cumplir ciertos criterios y definiciones y estar en una base de datos, y luego ser reconocido como pueblo mayor si es que hay todavía esa autoidentificación, para lo cual también se han hecho esfuerzos en los censos. Sin embargo, las preguntas y el esfuerzo del censo no fue muy bien preparado y fue cuestionado por las organizaciones y prensa. Y bueno, pese a todo ello se está avanzando por los procesos históricos que hemos pasado. En el caso de las organizaciones campesinas, que también son de nuestros pueblos originarios, no se les daba el reconocimiento como tal y han sufrido mucha fragmentación de la tierra, ¿no? Entonces, en todos estos procesos de reforma agraria que también se han dado en los años 70, se les trató de devolver lo que se había convertido en grandes fondos, ¿no? Donde ellos tenían espacio a veces para trabajar a cambio de sus jornales, les daban un espacio para trabajar y vivir. Pero luego esto como que revirtió a ellos, pero no se supo administrar bien, y ahí ellos han tenido como una pérdida de su identidad colectiva. Entonces, bueno, ellos también están luchando para ser reconocidos en sus nuevos espacios, incluso las rondas campesinas, que son, digamos, organizaciones que se dan hacia el tema también de autodefensa, desde el nivel multinivel, ¿no? Ellos también están exigiendo ser reconocidos en estos espacios, ¿no? Ahora, tal vez un abordaje no tan explícito, justicia climática, pero hay hacia este cambio sistémico y buen vivir, que también contribuye y va de la mano de los principios de lo que también hacemos nosotros en el colectivo. Están estos otros colectivos que están mencionados aquí, o movimientos, la RUA, el SACUY, Agroecológica, Canasta AMA, Slow Food, Casa Perú Semilla, Alimcuy, Ayu, son canastas, por ejemplo, algunos trabajan permacultura, otros trabajan este movimiento de comer de una manera más consciente, ¿no? De dónde vienen los productos, etcétera. La Casa Pacari, que es el buen hacer, que rescata muchos de los saberes ancestrales sobre el parto y cómo llevar toda la sexualidad incluso también, ¿no? Que es parte de ahí donde lamentablemente tenemos muchas heridas como sociedad también, ¿no? Esta violencia incluso que se da en los procesos de parto. Otros colectivos también que están presentes son los colectivos ciclistas, que también han participado mucho de las manifestaciones más recientes. Hay colectivos ciclistas femeninos, feministas, hay unos más culturales, por ejemplo este Círculo Protector de Huacas, Cicloacción, pero muchos de ellos logran confluir cuando hay estos sentimientos colectivos de injusticia que ya escalan de una manera indignante, ¿no? Pero son justamente, a pesar de que hay toda esta violencia contra las mujeres también, este es un país que tiene mucho de estadística, de ranking internacional, reconocido como uno de los países más violentos para las mujeres y más peligrosos, y las altas tasas de desapariciones también a mujeres, ¿no? A pesar de todo eso, son las mujeres las que también están participando activamente en todo este tema ambiental y en estas agendas también de cambio climático, y de hecho Perú fue uno de los primeros países que presentó un plan de acción y género también frente al cambio climático, ¿no? Que justo mencionaba la primera ponente, ¿no? Hay otros colectivos culturales que se encargan más, como ya les comentaba, del tema de memoria. Por ejemplo, de uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido aquí, que era de Alberto Fujimori en los 90s, se encargaron de hacer recordar pues, todos los abusos, atropellos y, digamos, crímenes de lesa humanidad que se dieron, para que no se vuelva a repetir justamente todos esos años. Y realmente estamos en una tendencia a la que se va hacia también, se puede decir que hay muchos temas que se podrían mencionar como terrorismo de Estado por el nivel de corrupción tan alto que tenemos,
toma de poder totalmente, puertas giratorias, los funcionarios o representantes del Congreso se nota que tienen vínculos y agendas complicadas, ¿no? Que nos hacen retroceder o pensar también de manera a veces poco positiva en mañana, ¿no? Y bueno, y acá para comentarles, 30%, 37% de estas últimas manifestaciones fueron manifestaciones no violentas, se participaron incluso desde casa con cacerolazos, y bueno, todo esto es interesante porque hay un despertar de conciencia de la ciudadanía, lo vimos también en Chile, mucho más fuerte incluso, y también nosotros desde Tierra también hicimos como un pronunciamiento, haciendo un llamado a la no criminalización de la protesta, al tema de erradicar también la impunidad que se estaba otorgando y que se viene otorgando a la policía y a las fuerzas del orden, porque, bueno, pensamos que es una legítima protesta y forma también de manifestarse, y de hecho nunca todas las marchas son pacíficas, pero han habido abusos, ¿no? Entonces, también han habido grupos especializados de inteligencia que son ternas, que están prohibidos de llevarse a los manifestantes y desaparecerlos, y han sufrido muchas, han sido muy violentados de varias formas, incluso en su sexualidad, han sido desaparecidos de sus familias por días. Juliana, disculpa que te interrumpa, pero estamos con el espectáculo artístico, y somos injustos porque es tu tiempo, pero si pudieras redondear el concepto central y ya le sí, les voy a... decimos Nada, al igual que como las demás ponentes mencionaron, el tema de interseccionalidad nos mueve mucho en el concepto de trabajo para nosotros, es buscar todas estas desigualdades en lo cotidiano y con lo que convivimos y con lo que ejercemos y que aún no nos quitamos, pero también tratando de verlo desde una manera, digamos, llevadera, en armonía, sanadora. De hecho, parte de nuestro lema es tejer, sanar y cultivar, ¿no? Entonces tratamos de también hacer llegar esto con los que hacemos un tejido de trabajo. En torno al tema de nuevas masculinidades, sabemos que es todavía un tema incipiente, como lo han manifestado también las demás. Igualmente acá todavía sufrimos muchas violencias, como ya lo manifesté, pero los espacios de gobernanza también son susceptibles y también reflejan estas otras violencias que se dan, ¿no? A nivel más estructurado. Quería comentarles que también las agendas de desarrollo social están muy vinculadas al sector extractivo. Los espacios de diálogo y gestión de conflictos a veces están sujetos a una agenda de desarrollo. Y bueno, hay una desatención en contexto de pandemia a pueblos indígenas que nos preocupa y que hoy están condicionando incluso el tema de derecho a acceso a la población rural, de acceso al tema de educación, al colocarse una vacuna, y es una vacuna que consideramos muchos que todavía no ha pasado, digamos, todas las exigencias o rigurosidad del caso para poder ser promocionada y, digamos, repartida o puesta en acceso sin transparencia a la población rural y sobre todo a muchos de estos pueblos que no tienen información ni acceso a a justicia, ¿no? De hecho, 48% de la población es pobre y no tiene acceso a justicia. Tenemos 66 pueblos indígenas que tienen problemas para también entender de lo que se trata, de lo que está trayendo la agenda de desarrollo y cómo. Y sí hay como estas organizaciones que les comentaba que están dentro de la agenda de cambio climático, que justo ONAMIAP tiene, por ejemplo, un último informe muy interesante donde traen propuestas concretas de desarrollo para... Permiso, perdón Juliana, tendríamos como que ir redondeando porque estamos ya cruzando el tiempo del Ubuntu artístico, y si no, no habría espacio para el Ubuntu artístico ni para la mesa siguiente que arranca a las 17 horas. No habría chance, el Ubuntu artístico no tendría lugar, sino. Disculpen. Les voy a poner esta última imagen para que es como más visual. Estos son todos los derechos de hidrocarburos que están otorgados, los de color verde. Los celestes y azules son lotes de petróleo y gas que están sobrepuestos en territorios indígenas y otros derechos incluso. Entonces es impresionante la cantidad de, digamos,
contratos leyes que se han aprobado sin consulta previa, libre e informada. Este segundo mapas de los mapas de pasivos ambientales mineros que nos contaminan las cabeceras de cuenca que están justo sobre esta dorsal, digamos que es de las cabeceras de cuenca de la cordillera. Y estos temas obviamente generan muchas desigualdades también en acceso a los recursos y a la calidad de agua. Perdón, Juliana, que nos van a sacar del aire. O sea, ya acabé. Tranquila. Así. Bueno, quedémonos como grupo coordinadas, porque esto es maravilloso. Creo que daba para muchísimo más. Qué pena el tiempo. Sol, no sé cómo hacemos, nos sacan del aire, nos despedimos así. No, los despido cordialmente. Me pido disculpas por la falta de tiempo, porque la riqueza del material que tienen obviamente supera ampliamente la hora, pero podríamos organizar dentro de la red uruguaya y junto a ustedes de repente un Zoom, sacarlo también en forma paralela porque tienen mucho para compartir, es un área que no está tan explorada, por lo menos no teníamos tanto conocimiento, así que y ustedes tienen mucho para compartir, así que agradezco infinitamente a cada una de ustedes, obviamente la coordinación de Carlos Guida con su usual amabilidad y ternura, y la de ustedes también, así que disculpas, abrazo gigante, el espacio queda abierto siempre, y ojalá esto va a seguir hasta junio, así que va a haber otras oportunidades, o coordinemos de Uruguay, o se coordine del país que se coordine. O sea que las puertas van a quedar abiertas, y quien lo coordine va a obtener nuestros datos y nuestra colaboración, segurísimo. Este grupo sigue, ¿eh? No nos desarmamos. Sigue. Bienvenidas. Gracias a todas. Bolsonaro. Gracias a todas. Chao, chao. Obrigada.